en este espacio y en esta ponencia que finalmente trata de un tema que me apasiona y me moviliza, como es el tema de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes, sobre la que llevo un buen rato pues ya trabajándolo. Entonces la idea de hoy es compartirles un poco como esa experiencia que he podido acumular durante este tiempo, como algunas reflexiones que hoy puedo hacer alrededor de la ESNA y muy particularmente de los delitos que están asociados a esta problemática. Quisiera saber, Gabriela, si ahí me puedes confirmar si se está viendo la pantalla, perdón, pues Sí, la presentación. sí, ahí está perfecto. Ok, y me escuchan bien. Sí, señora, ahí te estamos escuchando y te estamos viendo. Listo, cualquier cosa me avisas, pues abre el micrófono porque no voy a estar viendo la pantalla de Zoom para proyectar. Entonces, como les decía Gabriela, el nombre que le quise dar al espacio de hoy es realmente una mirada a las cifras y los delitos asociados a la ESNA en Colombia. En primer momento pensé en abordar solamente los delitos, pero luego consideré que también era importante contarles un poco como de la experiencia que he tenido con las cifras y cómo están las cifras de esta problemática en Colombia, porque sé que muchos de ustedes trabajan permanentemente con temas de abordaje de la ESNA y pues en distintas instituciones, y siempre para la toma de decisiones es un factor que vamos a entrar a consultar. Y la idea es mirar estas dos temáticas desde los avances que tenemos como país, pero también cuáles son esos retos que siguen estando vigentes. Como se los decía ahora Gabriela, pues yo actualmente me desempeño en el ICBF como referente nacional de prevención de violencias sexuales, aunque esta ponencia la estoy haciendo a modo particular, porque también a lo largo de mi trayectoria laboral he tenido la posibilidad de trabajar en temas de ESNA, aproximadamente desde 2016. Mi punto de acción está enfocado en ESNA y desde distintas aristas. Particularmente, pues he hecho investigaciones académicas, cualitativas y cuantitativas dedicadas al tema, pero también tuve la oportunidad de hacer análisis de este tipo de delitos en un proyecto conjunto entre la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación, que permitía analizar a partir de los expedientes que tiene la Fiscalía en este tema la temática para aportar a una toma de decisiones general, pero también aportar a que se avanzara en la judicialización de casos. Entonces es muy particularmente como desde estas experiencias que hoy quiero venir a presentarles como algunas ideas. Denme un segundo. Ahí. La idea es que el espacio esté dividido como en tres partes. Primero vamos a hacer como un acercamiento a las cifras que tiene el país en temas particularmente de ESNA. Luego vamos a mirar la ESNA como agrupación de delitos, conocer cuáles son esos delitos, cómo estamos en términos de avance de los mismos, pero también cuáles han sido los retos que se encuentran al momento de la aplicación de los mismos. Y por último, para mí es muy importante tener también como un espacio donde pueda escuchar las preguntas que ustedes puedan tener y también los comentarios, porque eso retroalimenta mi trabajo y pues también es la idea poder permitir el espacio para que ustedes hagan preguntas sobre las dudas que puedan tener en esta temática en específico. Entonces, primero vamos a mirar el tema de las cifras. Aquí hay que partir de una gran claridad, y es que en Colombia no es posible conocer cuántas víctimas de ESNA tenemos. Y esto se debe a tres razones principales. La primera es que en Colombia no aplicamos encuestas de victimización particular para los delitos asociados a la ESNA, es decir, las encuestas de victimización son como la herramienta que desde la criminología se tiene más próxima para uno poder medir un poco cómo está la victimización de un fenómeno en un territorio en concreto. Sin embargo, aunque en Colombia aplicamos en ciertos territorios, no de forma general, en algunos territorios encuestas de victimización, estas están enfocadas principalmente a medir otros delitos. ¿Qué tipo de delitos? Como por ejemplo hurto, extorsión, pero no en este en particular de ESNA.
entonces eso hace que no podamos conocer la magnitud de la victimización a partir de ahí. Lo segundo es que si bien hay cifras, y estas se las voy a mostrar enseguida, siempre hay que tener en cuenta que las cifras nos están hablando de cifras que son extraídas de sistemas de información de entidades públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que las cifras que conocemos y que muchas veces escuchamos en la prensa y que seguramente también el Observatorio de Valientes extrae, nos están hablando es de esas víctimas que han logrado acceder a al menos una de las aristas de la atención, ¿sí? De la atención de la problemática. Y ustedes que ya han tenido un acercamiento al tema de ESNA saben que esta problemática es bien compleja de abordar y por ende está bien muy naturalizada y legitimizada en los territorios, y eso hace que entonces el nivel del subregistro de estas cifras oficiales sea muy alto. Entonces, en primer lugar, como les decía, no tenemos encuestas de victimización de ESNA. Dos, las cifras que tenemos son las de las fuentes oficiales que nos hablan de temas de atención y que tienen un alto nivel de subregistro debido a ese tercer factor que aquí influye para que no haya estos datos, y es que la ESNA es un fenómeno aún muy naturalizado en Colombia. En el mundo en general, pero en Colombia en particular, que es como el lugar o el territorio que hoy nos interesa hablar. Ahora, partiendo de esa claridad, yo les voy a mostrar cómo estamos en términos de las cifras, estas cifras que nos muestran las instituciones frente al número de víctimas que tenemos en el país de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. Yo aquí les traigo las 4 fuentes que a mí me parece que son de mayor relevancia en temas de ESNAS particular. Hay otras que podríamos llegar a medir, pero estas nos dan el panorama a nivel nacional y son de las entidades que generalmente en primera instancia tienen la obligatoriedad de atender el fenómeno. Y yo quiero que aquí miremos algo, es que tenemos unos datos supremamente diferentes entre las distintas fuentes. Entonces, aquí podemos ver cómo estamos hablando de víctimas con el mismo rango de edad, niñas, niños y adolescentes entre los 0 y los 17 años. Todas las estadísticas nos están hablando de Colombia y todas nos están hablando en la periodicidad de 2021. Pero encontramos unos contrastes tan fuertes de ir de las cifras que tiene Fiscalía General de la Nación, que tiene 2.441 víctimas registradas para 2021 de este tipo de delitos, y esto nos va a contrastar muy fuertemente pues con todas las demás fuentes, porque esta es la que más alto nivel nos presenta, pero miremos por ejemplo con la que menos. Mientras que en Fiscalía tenemos 2.441 víctimas de ESNA registradas, en el Instituto Nacional de Salud de Civigila. Esto quiere decir, las víctimas registradas a partir de la atención en salud, solamente tenemos 142. Estas son cifras que tienen que llamarnos la atención, no solamente en términos de cómo estamos administrando la información en Colombia frente a este delito, sino también en cómo lo estamos atendiendo. ¿Por qué? Porque sabemos que la ESNA es una violencia sexual. Y las violencias sexuales en Colombia, y por toda la normativa que tenemos, siempre nos van a exigir que ante un posible caso tenemos que activar una triada. Esa triada, ese triángulo se compone de tres sectores en específico: salud, justicia y protección. Como vemos, aquí estamos, cuando hablamos acá de Fiscalía General de la Nación y de Policía Nacional, estamos hablando de cifras del sector justicia, de una de las aristas de ese triángulo. Cuando hablamos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que nos registra para 2021 428 víctimas de ESNA, estamos hablando del componente de protección, pero ojo, aquí no está completo porque la protección y el restablecimiento de derechos no es competencia exclusiva del ICBF,
sino que también le compete a las comisarías de familia. Entonces ya de aquí estamos hablando que esa información en términos de protección estaría coja, porque en el país no tenemos un sistema unificado para las comisarías de familia. Este ha sido un esfuerzo que se ha intentado hacer desde el año pasado por parte del Ministerio de Justicia, pero aún no ha rendido sus frutos. Y la otra arista que tiene, o el otro punto que tiene ese triángulo, ya dijimos Fiscalía con Justicia, ICBF con Protección y Salud, viene siendo las cifras de Civigila. Entonces, si se supone que por ley todas las víctimas deberían como mínimo, ¿cierto? Como mayor coincidencia, pero vemos que las cifras son muy disímiles y entonces eso uno nos puede estar hablando de no está funcionando la triada. Esto es una hipótesis porque en Colombia nunca hemos hecho una investigación a fondo frente a este tema, pero por eso mismo hay que empezar a plantear estas hipótesis para lograrlo determinar. Y otro factor que influye, además de ese posible no atención integral a las víctimas, es que quienes son los servidores públicos que se encargan de abastecer este sistema de información y que suelen ser los mismos que atienden a las víctimas, porque las entidades en Colombia no suelen tener personal como exclusivo para abastecer sus sistemas de información, sino que el mismo persona que atiende, por ejemplo, el médico hace el registro en Civigila, el fiscal o el asistente de fiscal lo hace en el SPOA, o quien recibe la denuncia plasma toda esta información en el SPOA. Entonces, lo que nos puede también estar hablando, esta gran diferencia entre los datos, es que los servidores públicos en Colombia que atienden los temas de ESNA no saben identificar la problemática, ¿sí? No estamos sabiendo identificar cuando un caso nos llega, cuando es un caso de ESNA en particular, a diferencia, por ejemplo, de un caso de violencias sexuales en general. Entonces, como vemos aquí, todo lo que nos está planteando hasta el momento, este panorama terminan siendo retos. Otro reto que también nos muestra, sobre todo, esta baja o número que muestra salud, que eso es muy llamativo porque en cualquier otra violencia sexual, cuando miramos las cifras, encontramos que salud siempre tiene el mayor número de reportes entre todas las instituciones y justo aquí es el que menos tiene. Y otra de las hipótesis, además de que no estén sabiéndose identificar los casos en el sector salud, por ejemplo, es que como muchos de nuestros delitos, de los delitos asociados a la ESNA, ocurren en el entorno digital y no hay un contacto cuerpo a cuerpo entre víctima y victimario, aún está como ese imaginario en muchos servidores públicos que cuando no hay un contacto cuerpo a cuerpo no hay que activar ruta en salud porque no hay un daño, entre comillas, físico. Sin entender que ya esto ha sido reiterado múltiples veces, que no importa si ha habido o no contacto físico, hay que activar también la ruta en salud como una urgencia médica, puesto que en este caso también concebimos la salud desde un plano integral y también la salud mental es fundamental. Entonces, ese puede ser otro de los retos de los que nos está hablando este número tan ínfimo de casos que nos está reportando el Instituto Nacional de Salud. Y frente a policía, que yo aquí no quise ahondar mucho, pero finalmente lo que policía nos reporta, que es en el sistema CIEDCO Plus, este es un sistema específico de información, pero extrae la información del SPOA. Y eso llama la atención porque aquí debería haber una coincidencia entre los datos de Policía Nacional y Fiscalía y vemos que no la hay. Eso ha sido un reto que ellos han tenido en términos de todos los delitos, poder unificar bien CIEDCO Plus con SPOA, pero hay delitos en los que sí lo han hecho, como por ejemplo en hurto lo hacen sistemáticamente, en extorsión, incluso homicidios, pero en violencias sexuales y particularmente en ESNA aún no se ha hecho. Entonces nuevamente aquí nos plantea la pregunta de cómo están priorizando las entidades el análisis específico de estos delitos y por ejemplo nos quedamos tranquilos con una diferencia de esta magnitud en los datos. Y que yo sé que finalmente, desde un enfoque humanista, pues los datos son importantes, pero no terminan siendo a veces muy frías. Sin embargo,
cuando son datos de este tipo de instituciones, esto puede repercutir como el bajo nivel de registro, la invisibilización del fenómeno puede repercutir en que se prioricen menos recursos. Particularmente tuve la experiencia de conocer que con los casos de Policía Nacional, no solamente ESNA, sino también de violencias sexuales, hubo un periodo en el que Policía era la única que nos estaba presentando en sus estadísticas una disminución del dato. Y el gran problema es que a partir de esa supuesta disminución, que realmente tenía que ver era con retos en cómo estaban midiendo la problemática y en la calidad del registro y del sistema de información como tal, esa disminución estaba repercutiendo en que no se priorizaran los suficientes recursos para el tema. Entonces, por ejemplo, que se disminuyera el número de investigadores de policía judicial para violencias sexuales y para ESNA en específico. Entonces, es ahí donde también es muy importante que estemos pendientes como a las cifras, a cómo se están midiendo y que le apuntemos a mejorar esos sistemas de información, porque si no, nunca vamos a conocer más en detalle esta problemática, pero además esto puede estar afectando que se tomen decisiones acertadas en la misma. Ahora, como ustedes pudieron ver, la que nos presenta el mayor número de casos, paradójicamente, porque siempre de justicia suele ser el sector que presente los menores números, pero en este caso es Fiscalía quien nos presenta un registro más juicioso de la información. Entonces es como con la fuente que les voy a mostrar aquí particularmente, como mostrarles más en detalle los datos. Aquí yo les presento las cifras de ESNA ya en un periodo de tiempo mayor, entre 2018 y 2021, que en estos 4 años estaríamos sumando un total de 9.363 víctimas registradas con denuncia en la Fiscalía General de la Nación. Y aquí también podemos ver cómo el fenómeno ha ido en aumento. Particularmente hay un crecimiento muy grande de 2018 a 2019 de 414 casos. Hay no se conoce, no se ha hecho un estudio como que muestre cuál pudo haber sido el factor ahí determinante, pero yo considero que ahí pudo haber jugado un rol muy importante, que en ese instante Fiscalía General de la Nación y Policía Nacional hicieron una apuesta en 2019 por crear grupos especializados para atacar la ESNA en particular. Entonces ahí se asignaron solamente para trabajar como macro casos de ESNA, y de ahí salieron operativos como por ejemplo el de Cartagena, muy sonado, el de la Madame, en Putumayo también salieron algunos, y en Medellín, por ejemplo. Entonces también cuando hay grupos especializados dando resultados así de grandes y que generan un impacto en la opinión pública, esto a la larga lo que hace es que facilita que la ciudadanía reporte los casos. Pero también cuando hay grupos especializados, ellos no esperan a que vaya la víctima a denunciar el caso, sino que son mucho más proactivos en las denuncias de oficio. Una denuncia de oficio es que no requiere la denuncia de la víctima, sino que se puede crear por cualquier medio, incluyendo por una fuente anónima. Entonces, eso es también como ahí vamos teniendo como en consideración esos avances que hemos tenido, ese tema de los grupos especiales contra la ESNA, pero al mismo tiempo se nos ha constituido un reto porque actualmente no tenemos grupos, al menos a nivel nacional, especializados en este delito en concreto. Hay unos que trabajan temáticas en general de niñas, niños y adolescentes, pero no en ESNA como se hizo la apuesta concreta en 2019. Ahora, vemos que de 2019 a 2020 seguimos presentando un aumento. Las cifras siguieron aumentando, no en un gran número, pero sí hay aumento, y aquí hay algo muy importante que tenemos que considerar, y es que 2020 fue el año de la pandemia, que hizo que nos encerráramos
que las instituciones tuvieran grandes dificultades para atender los casos, para recibir las denuncias, mientras se hacía como todo el acoplamiento a este nuevo mundo, y en general a nivel mundial la comisión de delitos de seguridad ciudadana disminuyeron. Sin embargo, en los delitos contra niñas, niños y adolescentes, particularmente las violencias sexuales y con mucha fuerza la ESNA, vemos que no hubo una disminución, a pesar de la disminución en la respuesta institucional, que debería repercutir aquí, porque estas son cifras de respuesta institucional, no hubo esa disminución porque el fenómeno tuvo un aumento en la época de confinamiento. Hay distintos estudios en ese tema que nos hablan de las distintas razones, pero las principales tienen que ver con que las niñas y los niños estaban encerrados en sus casas, muchas veces justamente con esa persona agresora. También las familias empezaron a presentar unas situaciones económicas bien complejas porque mamá o papá se quedaron sin empleo y lastimosamente, esto lleva en algunos contextos a que se conciba a las niñas, niños y adolescentes como un bien, entre comillas, de intercambio y se les utilizara en los contextos de ESNA para que generaran ingresos en el hogar, ¿sí? Pero además también hay que tener en cuenta que el confinamiento nos llevó a la pantalla, al internet, y esto hizo que las niñas, niños y adolescentes pasaran más tiempo en él, pero también que las personas agresoras se tuvieran que volcar a este contexto. Entonces hizo que el material de explotación aumentara en mayor nivel su intercambio y su flujo. Entonces, por esa razón es que vemos ese aumento sostenido entre 2019 y 2020 a pesar de la pandemia. Ahora, yo les decía que este es un fenómeno que ha aumentado permanentemente, pero ustedes dirán, en 2021 hay una pequeña disminución de 40 casos. Y por eso es supremamente importante que cuando hablemos de cifras conozcamos la fuente de información. Como aquí estamos hablando de denuncias y las estamos mirando por el año del hecho, hay hechos de 2021 que aún no se han denunciado. Eso está más que estudiado, que en violencias sexuales en general, los hechos no suelen denunciarse inmediatamente, como pasa, por ejemplo, con un hurto, con un homicidio, sino que se denuncian días, meses o incluso años después. Entonces, como yo esta información la pedí, aquí tiene la fuente de la fecha, el 3 de febrero, es normal que presente como si fuera una leve disminución, lo que no quiere decir que los casos estén disminuyendo, sino que aún no han ingresado todas las denuncias que van a ingresar para el año 2021, ¿sí? En 2022 ingresan los hechos para 2021, pueden llegar a ingresar. Ahora, ahí ya hemos visto cómo en Colombia tenemos un gran reto para medir lo que tiene que ver con la ESNA. Las fuentes son aún muy incipientes, tienen grandes retos y esto ha sido algo que claramente se ha identificado en las distintas leyes que tenemos como país. Seguramente ustedes ya han hablado en otros momentos de leyes como la 679, la 1336 y saben que Colombia tiene un andamiaje normativo muy potente en términos de atención de la ESNA y no se le ha escapado en ese andamiaje normativo el tema de pensarse en la investigación y en las cifras de esta. Y por eso es que, por ejemplo, particularmente en la ley 679 de 2001, y posteriormente pues este mismo artículo lo modifica la 1336, nos habla de una obligación en concreto que tiene el DANE, que sabemos que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística a nivel país, toda la importancia que este lugar tiene, y entonces por esa misma razón es que la ley 679 le da la obligatoriedad al DANE para que realice investigación estadística en temas de esta. Y dice que con el fin de producir y difundir información estadística sobre explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, así como de unificar variables, que vemos que aún no se ha hecho y esto está desde 2001, el DANE explorará y probará
metodologías estadísticas técnicamente viables, procesará y consolidará información mediante un formato único que deben diligenciar las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. Pero además, digamos que hasta ahí vamos muy bien en términos como de esa estadística de unas fuentes oficiales, pero además el artículo le dice que debe realizar al menos cada 2 años, el DANE debería realizar una investigación para recaudar información estadística que no se puede sacar de las estadísticas oficiales. Particularmente le señala que tiene que entrar a aplicar técnicas para medir la magnitud del problema en Colombia, que es lo que yo les decía ahorita de las encuestas de victimización, tiene que aplicar técnicas que permitan saber cuáles son los lugares en los que hay mayor prevalencia de la problemática y los perfiles de las víctimas y victimarios. Esto, lastimosamente, en Colombia hoy no lo estamos haciendo. Nos lo dice la norma, pero no se está realizando. Se hizo muy juiciosamente, bueno, sí, ya lo voy a decir porque como la duda, pero se hizo entre 2006 a 2016, cada 2 años, una encuesta que buscaba dar respuesta a este ítem, que se llamaba la encuesta de comportamientos y factores de riesgo en niñas, niños y adolescentes escolarizados, la ECAS. Algunos de ustedes quizás la habrán escuchado. Esta encuesta se realizaba solo en las ciudades principales, no tenía un alcance a nivel nacional, y en 2016, que se estaba realizando la última encuesta, que se estaba aplicando, pues como ustedes ven, la forma en que decidieron medirlo fue en instituciones educativas, en población escolarizada. Entonces, cuando se estaba aplicando esta encuesta, coincidió con todo el escándalo por las cartillas de educación integral en sexualidad que sacó el Ministerio de Educación Nacional, las que en ese momento estaban en cabeza de Gina Parodi, y que ustedes saben que eso fue un escándalo moral en Colombia, donde empezaron a decir que cómo les iban a hablar de temas de sexualidad a las niñas, y a los niños y a los adolescentes, que eso iba en contra de la moral y de las buenas costumbres de nuestro país. Y el hecho de que ese escándalo coincidiera con la aplicación de la encuesta hizo que la gente lo relacionara. Entonces hubo en territorios donde las juntas de padres dijeron como esa encuesta tiene que ver con estas cartillas que quieren ideologizar a los niños y los niños en temas de género y en temas de sexualidad, y fue muy difícil hasta 2016 terminar la aplicación de estas encuestas. Y a partir de ese momento el DANE nunca más ha vuelto a realizar este estudio cuando debería haberlo hecho nuevamente en 2018, 2019, en 2020, y para este año debería ser otro. O sea, llevamos 3. Entonces, una entidad tan técnica como el DANE, que hasta la administración pasada fue la entidad como más destacada del gobierno nacional por justamente esa mirada técnica a las cifras, es lamentable que en un tema de ESNA, en temas tan delicados como estos, que hablan de vulneración de derechos de niños, de derechos de niñas, niños y adolescentes, un poco lo termine permeando asuntos que parten del desconocimiento en sí de la temática y de cómo viven las situaciones las niñas, niños y adolescentes. Aparte del DANE, también hay un reto enorme porque la ley 1336 le dice también a la Defensoría del Pueblo que tiene que hacer anualmente una compilación de las estadísticas que tenemos en el país de ESNA, como las que ahorita les mostré, pero además hacer como un estado del arte de cuáles han sido los diagnósticos, investigaciones y análisis que en ese año surgieron frente al tema de la ESNA, como compilar todo eso. Esto incluso en la ley le dice que tiene un presupuesto para por parte de la Imprenta Nacional de Colombia, y que este documento debe hacerse público, cuando mínimo en formato digital, para que cualquier persona lo pueda consultar. No sé si este año la Defensoría lo esté trabajando, pero hasta el año pasado no se había hecho. Entonces ahí también estamos ante un reto y volvemos como a esa dicotomía que muchas veces tenemos en nuestro país, y es que la normativa se termine aterrizando y se termine aplicando, porque suena muy bien en el papel, pero si estas cosas no se hacen, es muy difícil que podamos de verdad avanzar.
Ahora, vamos a, eso es un poco como las reflexiones que quería traerles en términos de las cifras. Ahora vamos a mirar cómo cómo estamos en temas ya de agrupación de los delitos, de la ESNA como tal, como delito, como esos retos que hay y esos avances. Antes de entrar a mirar a los delitos, yo quiero que, como presentarles a ustedes, como que reconozcamos esto. Y es que una de las grandes diferencias que tiene la ESNA de otras violencias sexuales es que la ESNA opera como una cadena criminal. Y en ese operar como una cadena criminal, quiere decir que no existe una sola forma de ser agresora. Es distinto en la violencia sexual, que es un solo tipo de agresor, pero en la ESNA hay muchas formas en las que se puede ser agresor, y es porque finalmente la ESNA funciona como una cadena criminal. Y una cadena criminal que al mismo tiempo está ligada a una renta, entonces por eso funciona como por distintos segmentos. Entonces, pues acá pongo como el tema de la víctima para ilustrar como un poco desde los victimarios cómo irían acercándose. Finalmente, para que la ESNA opere, no necesitamos a todos estos victimarios que tenemos en la mitad, puede bastarnos con que tengamos este último, pero les voy a explicar cada uno. Entonces, hay un tipo, bueno, y otra claridad que es importante. Hay algunas personas que estudian también y trabajan temas de ESNA que siempre hablan como de nombrar a todos los explotadores como explotadores y ya, ¿cierto? Como no digamos que es un proxeneta, no digamos que es un cliente, es un explotador. Y claro, es súper importante el hecho de dejar claro que son explotadores, porque el hecho de decirles clientes o decirles proxenetas, finalmente son actividades que son legales y entonces naturalizan la problemática. Sin embargo, si les decimos a todos explotadores, no estamos reconociendo la complejidad del fenómeno de la ESNA en términos de cadena criminal. Entonces yo por eso he optado, porque los denomino con las dos palabras, ¿cierto? Como un punto intermedio. Entonces, explotador, cliente, explotador, proxeneta, explotador beneficiario y explotador inductor. El explotador inductor es aquella persona que con el ánimo, ya sea de lucrarse o ni siquiera tiene que tener el ánimo de lucrarse, sino de satisfacer los deseos de otra persona, induce a alguien a la explotación sexual. Esto es supremamente importante. Cuando esa persona que induce, que le dice, mira, si tú te metes en esta página y montas allí unas fotos, te van a poder dar muy buena plata, no sea boba, aproveche. Eso es una forma específica de ser agresor en violencia en la ESNA, y tiene, ahorita lo vamos a ver, un tipo penal específico. Ahora, hay otra forma de ser, otro perfil de agresor que es muy conocido, que es el explotador proxeneta. Es aquel que está en el intermedio entre la víctima y el explotador cliente. Y este de acá. Y uno lo puede definir como aquella persona que organiza, facilita o participa de cualquier otra forma en el establecimiento de la relación entre estas dos, entre la víctima y el explotador cliente. Ahora, hay otro que muchas veces no es tan conocido, este y el inductor a veces no son tan conocidos, pero también hacen parte, que es el explotador beneficiario. Y este explotador beneficiario es quien posee un negocio, o, ojo, puede ser legal o ilegal el negocio, y no tiene una relación directa con la cadena de la ESNA, pero permite la existencia de la misma con el propósito de favorecer su negocio. Un ejemplo concreto, aquella persona que permite que en su lugar ingresen, hay por ahí creo que un micrófono abierto y está generando interferencia. Ya. No, creo que sigue abierto. De pronto, Gabriela, ¿me puedes ayudarlo a silenciar?
Sí, por favor, la persona que tenga abierto el micrófono. Pero mira que aquí no me ¿No? ¿No aparece, sale? o ya lo apagaron. Sí, porque nosotras tenemos una Ah, configuración. bueno, Entonces, listo. ya. Listo, mil gracias. Entonces, un ejemplo sencillo de un explotador beneficiario, quien tiene un bar o administra un bar y permite que al mismo ingresen explotadores clientes adolescentes, ¿cierto? Con una víctima adolescente. Y entonces, para que eso pase, pues se hace no le pide documentos de identidad o sabe que le están presentando una reseña, una reseña falsa, pero pues se hace el que lo ignora porque finalmente no quiere generar problema con el explotador cliente, que es un consumidor en su bar, y que esto le disminuya las ganancias. También cuando un hotel permite que ingresen el explotador cliente y la víctima, pero como yo también se los nombraba acá, también podemos estar frente a temas de negocios ilegales. Entonces, pasan con mucha frecuencia, particularmente pues conozco como en el caso de Medellín, pero estoy segura que se da como en otras ciudades del país, donde hay ciertos puntos de la ciudad donde un grupo delincuencial ejerce control territorial. Y el ejercicio de ese grupo delincuencial del control territorial hace que, por ejemplo, en el mismo solamente hurten las personas que son del grupo delincuencial o a quienes ellos le han dado permiso, o que el grupo delincuencial extorsione a los comerciantes. Y en ese mismo ejercicio pasa con mucha frecuencia que los grupos delincuenciales en ciertas zonas de los territorios eh, eh, permitan que las mismas víctimas o los explotadores proxenetas estén en un lugar concreto y que se dé allí el tema de la explotación a partir de una ganancia en específico. Por ejemplo, usted me tiene que dar, usted haga aquí lo que quiera, se puede parar aquí en la esquina, pero todos los días me tiene que dar 10.000 pesos porque además yo la estoy cuidando o yo le estoy permitiendo que esté en mi territorio. Entonces, el explotador beneficiario generalmente lo tomamos como de esos negocios legales, como los bares y los hoteles, pero ojo que también en esta figura van muy de la mano con los grupos delincuenciales y con esa participación, aunque los grupos delincuenciales pueden estar en cualquiera de los roles de explotador. Eh, Teniendo esa claridad como de estos tipos de victimarios, me parece importante que miremos como algunas cifras. Aquí les traje como cifras por sexo de víctimas y victimarios, y seguramente a ustedes pues en otros momentos ya les han presentado o les han contado, les han explicado que la ESNA es una violencia basada en género porque afecta de forma principal a las niñas y las adolescentes, y en este caso tenemos que las cifras llegan de las niñas y las adolescentes llegan al 81% de los casos. Ahora, es importante tener en cuenta que si comparáramos las cifras de ESNA con las de violencias sexuales en general, encontramos que aquí en ESNA la participación de los hombres es mucho mayor. Y esto es porque sobre todo por el entorno digital, se da de manera muy paralela como esa solicitud de imágenes, de videos con contenido sexual, tanto a las niñas como a los niños. Y también es importante, aquí lastimosamente no lo puedo mostrar porque los registros de la información de población LGBTI son muy malos en todas las fuentes de información, pero también cualitativamente se ha identificado que en la ESNA hay una participación importante como afectación a población LGBT. Se han identificado redes en el país, hay, por ejemplo, una condena en particular contra una red criminal que se llamaban Las Madres, y era una red criminal liderada por mujeres trans adultas que introducían al negocio a las adolescentes trans, y primero lo que hacían era que las enganchaban con las sustancias psicoactivas, que esto es muy común en ESNA, pero además las mantenían ahí asegurándoles que solamente
siendo explotadas sexualmente les iban a poder apoyar para que se realizaran los cambios quirúrgicos que requirieran o que quisieran en esa transición que estaban haciendo, pero también lo que tiene que ver como con todas las hormonas y demás. Entonces, esos son asuntos que también tenemos que tener en cuenta al hablarlo, más allá, claro, el tema de nombrar que las mujeres son las principales víctimas es importante, pero hay que reconocer estos otros dos aspectos. Ahora, en términos de los victimarios, esto es muy, muy interesante, pues, o es un dato distinto también, y por lo que nuevamente es importante que la ESNA la comprendamos separada de las violencias sexuales, que le hagamos un focus particular, y es que aquí vemos que obviamente en el tema de quiénes son los victimarios, como todos nos lo imaginaríamos, pues los hombres ocupan la mayoría, como el mayor lugar. Pero no es un lugar tan alto como en el resto de delitos sexuales, está en el 60%. Cuando miramos otros delitos sexuales, uno encuentra que el porcentaje de hombres victimarios puede llegar muy fácilmente al 90%, y aquí estamos en el 60%. Las mujeres tienen una participación del 28%, pero aquí es muy importante devolvernos a esas diferencias entre los tipos de agresores, porque aquí hay una diferencia central. Y es que en este porcentaje de mujeres, en este 28%, es ínfima, por no decir que nula, la cantidad de explotadoras clientes. En la red criminal, las mujeres como agresoras están muchísimo más ubicadas como explotadoras inductoras, quienes inducen a la otra, y como explotadoras proxenetas. Aunque con esas explotadoras proxenetas también hay que mirarlo con lupa, porque muchas veces en el entramado de la explotación sexual y de las redes a víctimas que ya llevan un rato en la red, las ponen a que terminen siendo las intermediarias entre los explotadores clientes y víctimas nuevas, y les dan este rol, ¿sí? Por eso es que también aquí es súper importante que cuando la fiscalía investiga estos delitos mire muy bien hacia quién está dirigiéndose. Por ejemplo, con el sistema de responsabilidad penal para adolescente, hay casos en específico que he conocido donde un adolescente que es víctima, adolescente de 16 años, víctima de explotación, y termina también con un proceso penal por responsabilidad penal, en responsabilidad penal para adolescentes, porque se le considera que era la explotadora proxeneta de las otras compañeras. Esto puede pasar, pero es importante que siempre apliquemos como una mirada donde el enfoque integral a las víctimas sea fundamental, incluso para leer este tipo de casos, y más en redes criminales como las que muchas veces operan en la ESNA. Ahora, en el caso de los hombres, claramente, entonces, como en el caso de las mujeres, es mínima la participación como explotadoras clientes. En el de los hombres, obviamente aquí está su mayor participación, al igual que como explotadores proxenetas. Y hay un 12% de casos en los que generalmente no sabemos el sexo de la persona agresora, y esto tiene que ver porque en estos delitos muchas veces el agresor no está determinado porque se dan en el entorno digital. Ahora, acabamos de ver los tipos de victimarios. Ahora recordar esto de cuáles son esos contextos en los que se puede dar la ESNA, que seguramente ustedes han podido ver en otras de las conversaciones. Estos son los extraigo, hay muchas clasificaciones, pero estos son los que contiene la línea de política pública contra la ESNA 2018-2028. Y solamente los voy a mencionar porque ahorita vamos a ver cómo se materializan en los tipos penales. Pero entonces, ¿qué contextos son los que nos dice los estudios, que son los contextos más propensos para que se genere o en los que se produce la ESNA? Está el contexto de las zonas fronterizas. Las zonas fronterizas en general son un espacio para muchísima vulneración de derechos, y fenómenos como la trata de personas con fines sexuales es un elemento ahí muy central. El contexto de los viajes y turismo,
el contexto de la trata de personas. Aquí hay una dificultad porque la línea de política pública me plantea la trata de personas como un contexto, pero al mismo tiempo es una modalidad, sino que en la política esto no se diferencia, entonces no lo trae de esta manera. El contexto de la trata, el contexto de las comunidades, que esto es importante, la ESNA también ocurre en los sectores cercanos, no solamente lo podemos ver como una cosa por allá ajena que pasa en contextos de turismo y demás, ¿no? Esto puede pasar con el vecino e incluso en el mismo hogar. El contexto, contextos extractivos de infraestructura y megaproyectos, zonas donde hay un ejercicio de la prostitución, entendiendo este término de prostitución como la ejercida por personas mayores de edad. Sin embargo, se ha encontrado que estas zonas es un lugar en el que se camufla la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Esa es una razón por la que yo estoy totalmente convencida que hasta que no le pongamos atención a estas zonas y a garantizar los derechos también de las mujeres que están en ejercicio de prostitución, no vamos a terminar atacando de fondo la ESNA, porque finalmente se camufla supremamente fácil en este contexto. Y la gente siempre tiene como el argumento de, es que la prostitución es legal en Colombia. Sí, eso es muy cierto, la prostitución es legal en Colombia, o al menos no está regularizada. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el legislador tiene tres tipos penales, hay tres tipos penales que se han incluido en el Código Penal para evitar que el contexto de prostitución sea un contexto de explotación, no solamente de niñas, niños y adolescentes, sino también de las mujeres adultas. Entonces, el delito de trata de personas, de inducción a la prostitución y el delito de constreñimiento a la prostitución no tienen límite de edad de la víctima. No aplica solamente para niñas, niños y adolescentes, sino que aplica para cualquier persona. Entonces, si de verdad quisiéramos mirar las posibilidades de explotación que hay acá en la prostitución que se ejerce con mujeres mayores, principalmente pues con mujeres, pero también hay hombres, yo creo que podríamos dar unos mejores resultados también en el tema de esta. Ahora, hay otro contexto que es el contexto del conflicto armado, donde también esta problemática se presenta, el contexto digital, y los corredores carreteables y fluviales. Estos son los los 9 contextos donde se presenta la ESNA. Ahora, yo aquí les quise traer cuáles son concretamente los delitos asociados a la ESNA. Me parece importante que los puedan identificar cada uno de ellos porque la gente no suele conocer cuáles son los delitos. Mucha gente dice la ESNA como un solo delito. Si tú te vas al Código Penal no vas a encontrar un delito de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes así como tal, sino que realmente la ESNA es una vulneración de derechos muy compleja que está recogida en 12 tipos penales. 12, son un montón. Y estos están a lo largo de todo el Código Penal. Hay un capítulo específico que se llama el capítulo de la explotación, pero, ojo, ese capítulo no los contiene todos. Y eso se refiere porque, bueno, hay unos que están como en otros bienes jurídicos distintos, pero eso no quiere decir que dejen de ser delitos que combaten la ESNA. Entonces, aquí tenemos estos 3 primeros, creo que a alguien se le volvió a abrir el micrófono. Bueno, aquí tenemos estos 3 que están... bueno, espérense, yo les muestro cómo... No, les voy a mostrar primero esto. Ahora, lo que yo les quería mostrar, contándoles cuáles son acá los delitos, que ustedes ya tendrán después oportunidad como de mirar cada uno más en detalle, pero si miramos en Colombia, los delitos están de una manera tan amplia, eso es un avance que logramos recoger todos los tipos de agresores. No hay un tipo de agresor que se quede por fuera del Código Penal. Entonces, eso es un elemento muy valioso. Aquí yo se los pongo como cada tipo penal
qué tipos de agresores está llegando a combatir, pero hay algo también que hace mucho más rico también el Código Penal en términos de ESNA, y es que todos los contextos o el que ahorita vimos, esos 9 contextos, bueno, la mayoría de los contextos terminan estando recogidos de forma específica en el Código Penal. Yo aquí les pongo 6, ustedes vieron ahorita que eran 9, entonces ustedes me dirán, ¿los otros no hay manera de combatirlos? Sí, solamente que no están mencionados explícitamente, pero los delitos en general también aplicarían, por ejemplo, un delito como el de demanda, que es el que va en contra del explotador cliente, pues obviamente también me va a aplicar cuando el explotador cliente está en un contexto minero o en una zona de fronteras, solamente que no se menciona específicamente cómo sí se hace con estos. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en nuestro Código Penal, pues en el contexto digital hay 2 delitos en específico, el 218 y el 219A, que están muy enfocados a ese tipo de contexto. Tenemos para el contexto de comunidades, que ustedes me dirán, pero el delito, por ejemplo, de demanda, que tiene que ver con el contexto de comunidades. Y es porque hay un agravante que me dice que cuando esto se da como en el núcleo cercano, pues la pena se termina agravando, y así como con muchos. Ahora, hay un delito que yo sé que ha sido motivo como de mucha discusión y que es generalmente mencionado, este de acá, el delito 219 de turismo sexual. Sabemos claramente, ustedes ya lo deben haber estudiado antes, que no hablamos en Colombia, pues el llamado desde un enfoque de derechos es a no hablar de turismo sexual, porque las niñas y los niños y adolescentes no son un producto turístico. Este término no me deja clara la vulneración, entonces tenemos que hablar de explotación sexual comercial asociada a contextos de viajes y turismo. Pero así quedó en el Código Penal. Más allá de esto, de lo controversial que es que se llame turismo sexual cuando todas las entidades buscamos que este término no se utilice y que no se posesione al país a partir de esto, el delito de turismo sexual, cuando lo miramos en las cifras, vemos que representa una cantidad ínfima. En términos de denuncias ingresadas en 2018, solamente hay un caso que está por este tipo penal. Y alguna vez alguien me decía, eso quiere decir que en Colombia estamos invisibilizando la problemática o no estamos judicializando la problemática en el contexto de turismo sexual. Y realmente no. Cuando miramos este tipo penal, es un tipo penal que le quiere apuntar a lo que nos dice es que cualquier persona que facilite un encuentro con un niño o niña adolescente con fines sexuales en el contexto de turismo, pues tendrá una pena en específico. Pero ese mismo facilitar, ustedes ven que está dirigido al explotador proxeneta, que ya de por sí tiene un tipo penal en concreto. ¿Y qué es este? El 213A de proxenetismo con menor de edad. Entonces, este tipo penal termina viéndose recogido en otros con un agravante, que el delito de turismo sexual es el que tiene la pena más ínfima de todos los delitos de este. La pena va entre los 4 a los 8 años. Mientras que, por ejemplo, un delito como proxenetismo no te baja de 10, 12 años y te puede llegar fácilmente a 14, 16. Entonces, a mí me parecería preocupante si estuviéramos viendo un crecimiento de la aplicabilidad del delito de turismo sexual, porque ahí sí yo estaría diciendo, ojo, porque no le están garantizando derechos a las niñas, niños y adolescentes, pero el hecho de que este no se esté aplicando es principalmente por eso, porque es que hay artículos del Código Penal que me hablan de lo mismo y lo recogen mejor. La razón por la que les quería mencionar esto frente a este delito es porque yo estoy de acuerdo con que hagamos ajustes al Código Penal y en términos de ESNA se requieren algunas precisiones y ajustes. Sin embargo, tenemos que ser muy estratégicos en que esto no se nos vuelva, como generalmente lo denomina los abogados, populismo punitivo.
como lo fue en este caso, sí, un esfuerzo muy bonito y todo para que eso quedara como una conducta en específico, pero no lo terminamos nombrando bien y generamos una pena que es donde la aplicáramos, antes estaríamos en contravía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Ahora, teniendo esto claro, que tenemos un código penal muy rico con 12 tipos penales que están enfocados en todas las víctimas, en todos los tipos de agresores y en todos los tipos en todos los contextos, vamos a mirar como unas últimas como precisiones, como hacer unos zoom en algunos temáticas. Esto es algo que ustedes ya han visto, pero lo recuerdo de forma muy rápida. Ustedes saben que la ESNA es, como acá lo vemos, una forma de violencia sexual. Es una forma, en general toda la ESNA son violencias sexuales, pero son una tipología en específico, que generalmente lo que la diferencia a la ESNA de otras violencias sexuales es este componente de acá, el componente del intercambio. Siempre lo hemos visto así, desde las definiciones que del tema tenemos desde Estocolmo y demás, siempre nos han hablado como de este componente de intercambio, que no tiene que ser solamente en dinero, puede ser en ropa, en bienes, en especie y de cualquier tipo. Ahora, es muy importante considerar que la evolución de la ESNA, de cómo comprendemos la problemática, ha llevado a que miremos más allá del tema de intercambio. Esta definición que les traigo es de un glosario de la ONU de 2016, que nos dice que la explotación sexual es cualquier abuso o intento de abuso de una posición de vulnerabilidad, desequilibrio de poder o confianza con fines sexuales. Ojo acá, incluyendo, pero no limitando a ganancias económicas, sociales o políticas. Miremos que acá nos amplía muchísimo más. Producto de la explotación sexual de otra persona. Aquí el elemento ya central no termina siendo el intercambio, que se está muy ligado también a la palabra de comercial, sino está ligado a explotación como tal. Y en ese sentido, podemos ver que es posible en esa comprensión amplia de la ESNA que se presente la explotación, que es aprovechar esa posición de vulnerabilidad, de desequilibrio de poder para obtener una ganancia o cualquier otro tipo de beneficio sin que haya un intercambio. Y esto lo vemos materializado con las conductas que ocurren a través de la virtualidad principalmente. El intercambio de material de explotación no requiere un intercambio como tal. No me está exigiendo para que configure esta. Entonces, a la niña que le piden una fotografía y ella envía esa fotografía, no necesariamente le están ofreciendo, mándamela y te doy un vestido. No, no está intrínseco, no es obligatorio el componente de intercambio, pero sí se considera que esa fotografía que puede llegarse a enviar a muchos lugares termina siendo un elemento de explotación. Ahora, la razón por la que yo les quería entrar a clarificar ese sentido amplio de la ESNA es porque cuando miramos los tipos penales y los delitos que han entrado que pues las denuncias que han entrado por este tipo de delitos, desagregado por cada uno de los delitos, encontramos que el 66% de los casos de ESNA pertenecen a los dos delitos que no exigen el componente de comercial e intercambio. Y además son los delitos que atacan principalmente el contexto digital. ¿Cuáles son esos? Yo sé que esto lo vieron ustedes la semana pasada. Son el delito 218, que es el de pornografía con persona menor de 18 años, y el 219A, que es el de utilización o facilitación de medios para ofrecer actividades sexuales con niñas, niños y adolescentes. Entre esos dos delitos ya tenemos el 66% de los casos y nos ocupan la posición 1 y la posición 3 respectivamente. Entonces, esto es muy importante que empecemos a ampliar esa concepción frente a la ESNA, porque ya vemos que el componente de intercambio, si bien es importante, no es el exclusivo para que nos determine una situación de explotación. Hay dos delitos, justamente los dos con mayores cifras, que son este
el 218 de pornografía con persona menor de 18 años y el 217A que nos presenta 879 casos, mientras que el de pornografía 3.465. Estos dos delitos les voy a hacer un pequeño zoom para que comprendamos cuáles han sido como los avances en la aplicación de los mismos, pero cuáles son los retos que están. En el delito 217A, este es un delito creado específicamente para atacar a los explotadores clientes. Va dirigido hacia ese tipo de agresor. Y lo que nos dice este tipo penal es que se denomina demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y dice lo siguiente: el que directamente o a través de tercera persona solicite o demande, entonces directamente o a través de un tercero. Dos elementos clave. Solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales, ojo, con persona menor de 18 años mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza, incurrirá por este solo hecho en pena de prisión de 14 a 25 años. Y hay unos elementos que son unos avances muy importantes en nuestro país, y es que este delito, la mera promesa del intercambio ya lo constituye. Entonces, miramos acá que mediante pago o promesa de pago, si una persona le dice a la niña: mira, te voy a dar, te doy 15.000 pesos si me realizas sexo oral, solamente con decirle eso, aunque la conducta nunca se materialice, aunque él después diga: no, es que era por molestar, es que yo finalmente no iba a hacer eso, solo por eso ya el tipo penal se estaría configurando. Eso es un elemento supremamente valioso. No se limita a la remuneración económica, estamos muy bien también en términos como de comprender que esto no se puede limitar a lo económico, sino que hay cualquier tipo de retribución en especie o de cualquier naturaleza ya lo constituye. Esos son como unos avances muy claves. Bueno, y hay otro que para mí es fundamental, y es que el tipo penal deja claro que la, entre comillas, voluntariedad de la víctima no va a eximir de responsabilidad al agresor. Entonces no puede ser que él diga: ay, pero es que ella fue la que me buscó, es que ella fue la que me dijo que estaba conmigo si le daba 15.000 pesos. No importa. No importa ese componente, entre comillas, de la voluntariedad, porque aquí el fin es proteger a las niñas, niños y adolescentes con una protección reforzada. Entonces eso no exime de responsabilidad. Ahora, ¿cuál es el reto que yo le veo a la aplicación de este delito? Y es que el hecho de que aquí hablemos de comercial en el título ha generado lugar a ciertas controversias al momento de llevar los casos. Entonces, a veces se genera la confusión en la aplicación y hay personas que han alegado que por este elemento de acá de comercial, pues que se requiere que haya una transacción, pero que además que opere como una red criminal. Así lo han intentado mostrar como la defensa para desvirtuar este tipo de casos cuando opera de una persona con un intercambio sencillo. Sin embargo, aquí es supremamente importante, y pues ahí en eso nos ha dado lugar también a un avance, y es que hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que se las dejo acá de 2013, que en un caso de estos, donde se alegaba es que el individuo no constituye una red de explotación, y entonces no está ni el elemento de comercial ni incluso de explotación, la Corte le deja claro: no importa, aquí este delito se constituye simplemente con el pago o la promesa de pago. Y está dirigido al explotador cliente, no importa si hace parte de una red criminal o si está por sí solo. Entonces, ahí hay un reto que si se llegase en algún momento a modificar el Código Penal, estas cositas, estos habrían que cambiarlos para que sea más claro, pero afortunadamente hay algunas sentencias que ya nos han ido marcando el camino. Estos son unos casos como concretos de cómo se ha aplicado en Colombia, o casos emblemáticos de aplicación de ese delito.
Particularmente estos dos casos que les traigo tienen que ver con extranjeros. Eh, Uno de ellos, que es el primero que está, pues sí, como la que está aquí a este lado, era un sujeto de los Estados Unidos que venía a Colombia cada 4 meses, supuestamente viaje de negocios. Él era en Estados Unidos un académico reconocido, tenía su familia, incluso ya tenía nietos, pero venía a Colombia supuestamente cada 4 meses a trabajar. Sin embargo, a lo que venía era a explotar niños y adolescentes en el país. El sujeto ya tenía un explotador proxeneta que le conseguía las adolescentes entre 14 y 16 años, y este sujeto se logró capturar en un trabajo en conjunto, y eso es supremamente clave, y es que para la ESNA es muy fundamental el trabajo con organismos internacionales. Entonces, en este caso, se trabajó Fiscalía, Policía Nacional, pero además la Embajada de los Estados Unidos con una agencia que se llama la agencia ICE, y eso permite que el flujo de información sea mucho más, es mucho más fácil, y la gran ventaja es que particularmente en Estados Unidos, cuando un estadounidense se va para otro país, sale del país a buscar encuentros sexuales con una persona menor de edad, eso ya constituye delito. Entonces, este tipo de casos son muy bien acogidos y trabajados con mucho esfuerzo por parte de la embajada, porque también en el caso de ellos se constituye en delito, y así fue como se logró capturar a este sujeto, como con ese trabajo en conjunto. Este otro también en primer momento, Brent, que es un canadiense, se capturó en 2016, si no estoy mal. Fue su primera captura, y este individuo se captura por demanda también, porque había con una adolescente de 15 años, le había pagado para que tuviera relaciones sexuales con él, y aparte también le había tomado unas fotografías. Por esa razón terminan capturándolo por el tema de la demanda. Sin embargo, este sujeto logra volarse de la justicia aproximadamente, creo que en 2017, finales de 2016. Y a mí, de estos dos casos, que como les digo, finalmente la primera sentencia, como el caso se llevó primero por temas de demanda, a mí me llama como mucho la atención, y es una pregunta que hay que hacerse, y es cuántos explotadores clientes, específicamente estos extranjeros, juegan otros roles en la ESNA. Entonces, ¿por qué la pregunta? Este sujeto en particular, este primero que les digo que se hizo en conjunto con la agencia de Isla Captura, el individuo a las adolescentes les tomaba fotografías, y tuve la posibilidad de conocer el testimonio de una de las víctimas, y ella decía: él en el encuentro me tomó aproximadamente 50 fotografías, y el sujeto andaba con una maleta con ropa interior, eh, sí, de personas adultas muy sugestiva, y se las hacía poner. Entonces, ahí la pregunta es, ¿hasta qué punto este individuo, si es solamente un explotador cliente y no juega otro tipo de roles? Ahí hay retos importantes para que las investigaciones vayan más allá, que fue lo mismo que con este individuo, con Ron, que al principio se captura por demanda, pero ahora les voy a mostrar que termina teniendo un rol muchísimo más activo en el tema de la explotación. Y eso frente a la demanda. Y ahora unas claridades, ya tenemos 10 minutos como antes de cerrar, a preguntas frente a este delito en concreto, que también genera muchas inquietudes frente al delito de pornografía con personas menores de 18 años. ¿Qué nos dice este tipo penal? Este es el que está dirigido a quien fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o exhiba. Ahí vemos que es un montón de conductas las que lo configuran, por cualquier medio o para uso personal o intercambio. Vemos que no nos exige el intercambio, es una opción. Representaciones reales de actividad sexual que involucre persona menor de 18 años.
Quien haga esto incurrirá en prisión de 10 a 20 años y además va a tener una multa considerable económicamente. Ahora, aunque la amplitud de los verbos rectores, o sea, de estos que están en moradito, es enorme, no está contemplando a quienes participan como actores en el material de explotación. Y esto ya hizo que un caso en específico se cayera. Hubo un caso que se llevó en Medellín contra otro sujeto que es Víctor Galarza, también un estadounidense, que ahorita se los voy a mostrar. Y este sujeto, Víctor Galarza, grababa a las adolescentes teniendo relaciones sexuales, a veces con él, pero en la mayoría con otros sujetos que él contrataba y que en general pues se dedicaban como a la industria del porno con personas mayores de edad, pero también cometían este delito como en términos de la explotación sexual. Y aunque en el video que se tuvo como prueba y por lo que se captura este sujeto que era un actor, era supremamente clara su participación, fue evidente, era explícita la conducta que había cometido, el juez lo deja en libertad. Porque si vemos estos verbos rectores, este montón, ninguno me está hablando de cómo no me permite vincular a alguien que participe como actor. Y claro, si la adolescente hubiera sido menor de 14 años, se nos iba por un acceso carnal abusivo con persona menor de 14, pero como tenía 16, no fue posible. Entonces, ahí hay unos retos que hay que considerar en caso de, por ejemplo, hacer una reforma a este tipo penal. Y la otra es que, como vemos acá, el tipo penal nos habla de representaciones reales de actividad sexual. Y esa mención en particular dificulta, no hace imposible, no hace imposible, ya les voy a mostrar por qué, pero sí dificulta que podamos aplicar este tipo penal en técnicas actuales que se utilizan como explotación sexual en línea, ¿sí? Particularmente estas representaciones reales de las que nos habla hace un poco complejo aplicar las penas a las modalidades de posing y de morphing. Posing es cuando las niñas, niños y adolescentes hacen poses sugestivas con ropa interior sugestiva, no la típica foto de una niña en un catálogo, sino estas fotos que tienen un contenido sexual, pero al mismo tiempo las partes íntimas están cubiertas y no están teniendo una relación sexual. Y el morphing es cuando se hacen representaciones de niñas, niños y adolescentes a través de instrumentos de realidad digital de 3D. Entonces no hay una víctima, entre comillas, real, que esté habiendo, pero sí es una conducta que termina incentivando el tema de la demanda. Ahora, el tema del posing es supremamente clave que en el país quede claro que esto también es un delito, porque cuando vamos a mirar cómo es que hoy estos individuos funcionan las páginas que contienen el material de explotación, vemos que la primera fachada es eso. Montan niñas como si estuvieran como niñas modelos, pero en unas poses supremamente sugestivas, y solamente se puede acceder a contenido cada vez más explícito, con ahí sí representaciones o actividades reales, a medida que el victimario, que en este caso sería un explotador cliente, pues va pagando por este contenido. Y eso hace que sea muy difícil para las autoridades, porque a primera vista son imágenes que muestran niñas sí en unas poses muy sugestivas, con una ropa muy pequeña y también muy caracterizada en lo sexual, pero que si nos ceñimos a una representación real va a ser difícil aplicar. No obstante, hay que tener en cuenta que esto no hace que sea imposible. Yo he conocido casos de posing que los han valido como delito del 218 y ha habido sentencias condenatorias, pero además hay que tener en cuenta la sentencia C224 de 2019 de la Corte Constitucional,
que es a través de la cual nos adherimos al Convenio de Budapest, que ahí la Corte tiene una parte específica donde dice, no tiene que ser una representación real. También el hecho de simular este tipo de representaciones constituye el delito, porque a la larga incentivan o incrementan la demanda. Aquí hay algunos casos que han sido muy conocidos a nivel país, justamente por este delito del 218 de pornografía. El que les decía, este primero es el de Víctor Galarza. Este sujeto fue capturado en Estados Unidos, aunque la conducta ocurrió acá, y fue condenado allá en un trabajo colaborativo conjunto con la policía de acá. Allá obtuvo una condena de 17 años. Este otro que ahorita se los había mostrado, el canadiense, si bien al principio se le captura por demanda, luego se empieza a encontrar que el individuo también grababa material de explotación con las víctimas, y incluso esa investigación en particular aún no ha avanzado hasta llegar a una condena, pero el individuo está involucrado en las páginas más grandes de comercio de este tipo de imágenes, del material de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a nivel mundial, y ha hecho que se centre la mirada en las niñas y las adolescentes colombianas, porque el individuo se radicó acá y aquí montó supuestamente una agencia de modelaje, y todo el material que produjo pues lo montaba en estas páginas, ¿sí? El individuo, al igual que todos estos otros, ahí siempre está la pregunta: ¿qué redes criminales hay detrás de ellos? Gente muy poderosa, unos abogados costosísimos. Este sujeto, Brent, huyó de la justicia teniendo que haber hecho muchas cosas, porque se voló teniendo, teniendo el brazalete del IMPEC, y logró salir con casa por cárcel bajo unas condiciones muy dudosas, ¿sí? Que entonces siempre está aquí la pregunta de qué redes criminales hay detrás y qué rol juegan finalmente los criminales extranjeros en esto, más allá de la demanda, que es de donde siempre los terminamos identificando. Y ya para cerrar, les quería mostrar esto, que son como las cifras de 2018 a 2021, los procesos penales por ESNA, en qué etapa están. Y aquí encontramos que el 92% están en etapa de indagación. Eso quiere decir que es la primera etapa del proceso penal. Aquí aún hay grandísimos retos para que logremos judicializar de manera efectiva. Yo acá les traigo como algunos de esos retos. Aún la ESNA tenemos esa dicotomía entre trabajarla como delito sexual, adscrito a los CAIBAS de los territorios, y crimen organizado para poder identificar las redes. Entonces eso hace que sea bien complejo. Generalmente se enmarca acá, los grupos que trabajan delitos sexuales también investigan la ESNA, pero eso a veces hace que se nos queden por fuera lo que tiene que ver con crimen organizado. Y también cuando estos delitos se dan en el contexto digital, se hace necesario contar con profesionales específicos de temas cibernéticos. Entonces tendría que ser un equipo mucho más interdisciplinario para que fuéramos más efectivos en el abordaje. No solamente puede depender de los equipos de CAIBAS de delitos sexuales. Los tiempos de los procesos penales de ESNA siguen siendo grandes. Eso es un reto que igual tienen todos los delitos en el país. Aproximadamente estamos en 2 a 3 años. La participación de las víctimas es un aspecto que sigue siendo complejo. No es fácil lograr que las víctimas participen. Todos conocemos, es difícil que las víctimas se identifiquen como víctimas en estos procesos, pero también es difícil que como Estado les podamos dar las garantías, por ejemplo, de protección, para que ellas puedan hablar tranquilamente y que eso no implique un riesgo para sus vidas y las de sus familias y su integridad, si llegan a hablar en contra de los agresores, porque muchos de ellos están, como les digo, involucrados en redes criminales.
hay aún mucha ausencia, aunque hay algunos casos específicos, por ejemplo en Medellín, de grupos especializados de investigación de ESNA. Esto es muy poco. Necesitamos más fiscales, policías judiciales y analistas como como un triángulo especializados en ESNA y dedicados a estos delitos. Hay algo que también afecta para que estemos acá en estos altos tiempos del proceso penal, y es un asunto que paradójicamente se concibió como una protección a las niñas, niños y adolescentes. La ley 1098 no permite beneficios en los delitos contra las niñas, niños y adolescentes, y eso uno a primera vista lo ve como algo muy positivo, pero el gran problema es que siempre los agresores, los victimarios, suelen preferir irse hasta juicio en vez de hacer una terminación anticipada, por ejemplo, por preacuerdo. Mira que acá vemos que el preacuerdo es mínimo. Entonces, ¿eso qué hace? Que no haya economía procesal y que haya un mayor desgaste en el sistema judicial, porque ningún agresor, pues si yo voy a ir a un juicio y está la posibilidad de que me absuelvan, pues yo para qué me voy a hacer un preacuerdo antes, si igual, digamos, voy a obtener muy pocos beneficios. No digo que no los haya, sí, hay por ejemplo casos en los que son muy contundentes, sobre todo los de material de explotación, donde la prueba ahí es súper clara, el video, la fotografía, que ellos acceden a hacer un preacuerdo, porque aunque no se permiten rebajas de la pena, si el fiscal junto con el representante de víctimas y la defensa pueden llegar a un acuerdo en términos por la pena mínima, ¿sí? Sin que se baje de la mínima que plantea el delito. Pero la mayoría de casos esto no pasa, porque es mejor irme a juicio y que me terminen absolviendo a arriesgarme a de una vez entregarme en bandeja de plata a la fiscalía, ¿sí? Entonces vemos cómo es muy importante que pensemos bien las medidas que tomamos, porque a veces por proteger terminamos antes afectando los procesos y la garantía y el acceso a la justicia. La tipificación de los delitos, que como les digo, hay algunos delitos acá que siguen teniendo asuntos retadores al momento de aplicarlo, y algo que no es ajeno a ninguna otra problemática, y es la cantidad de casos en curso que tiene la Fiscalía, que hace muy difícil que se puedan especializar los fiscales en este tipo de delitos y trabajarlos muchísimo más a fondo. Eso es un poco como algunas de las ideas que les quería traer hoy, así de forma muy general. Yo quisiera ya dar como espacio a si hay preguntas o comentarios, o Gabriela, no sé si vamos a hacer como la otra actividad, aunque ya veo que son las 6, entonces quedo como atenta a tus indicaciones. Sí, señora. Muchísimas gracias por la ponencia y por esta información. Vamos a hacer una corta presentación de una herramienta que ha venido desarrollando el Observatorio EXNA que tenemos en Valientes. Es una iniciativa de Valientes. Es una herramienta que también nos permite visualizar las cifras y los datos que tú anteriormente nos has compartido. Es una Mafe, si estás por ahí, ella es integrante de nuestro observatorio de EXNA y les va a hablar rápidamente de esta herramienta. Adelante, Mafe. Bueno, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Agradecerles por estar en este espacio que para todos es tan importante. Eh, Gaby, ¿tú me puedes habilitar la función de compartir pantalla, por favor? Pues como les decía, pues gracias por compartir con nosotras esto, porque todos sabemos que todos los presentes acá tenemos, em, digamos, esta voluntad de contribuir de la manera que podamos, y pues precisamente de eso se trata, mostrarles esta herramienta. Pero Ay, todavía no puedo ya compartir. te ¿Ya? habilité. Sí, ya te habilité. Listo, ahora sí. Entonces, me avisan por favor si están viendo mi pantalla. Sí, ahí la estamos viendo. Listo. Pues lo que queríamos presentarles hoy es el visor de ESTNA que preparamos en el Observatorio de Valientes. Es básicamente un dashboard interactivo donde ustedes pueden ver las cifras actualizadas. Las tenemos por año, desde el 2010 hasta el 2021, y por departamento.
digamos que Milena nos presentaba acá unas cifras que son bastante importantes, pero acceder a ellas no siempre es fácil, no porque no sean públicas, sino porque no conocemos el manejo de los datos, porque a veces son bases de datos gigantes, complicadas, etcétera. Entonces creemos que este visor, que es el primer visor de ESCNA que tenemos en el país, es muy valioso por eso, ¿no? Es la transformación de los datos, no el dato ahí por sí mismo, sino agregarle valor al dato presentándolo de manera gráfica, interactiva, accesible a todo el mundo. Ahorita les vamos a compartir este link para que ustedes también lo puedan utilizar. La idea es que pues la información sea pública y sea para uso de todos nosotros para que podamos contribuir digamos, a la lucha contra la ESCNA desde nuestros diferentes frentes. Entonces, pues básicamente lo que nosotros hacemos es utilizar el SPOA de la Fiscalía, que también lo utilizó Milena en esta presentación. Descargamos la base de datos, filtramos los delitos relacionados con la ESCNA y montamos este dashboard que ustedes pueden ver acá. Básicamente también lo que hicimos fue convertirlo en una tasa por 100.000 habitantes, porque normalmente lo que pasa es que en las ciudades más grandes, pues tenemos el mayor número de casos, ¿no? No es raro que en Bogotá, que tenemos 8 millones de habitantes, pues sea una de las ciudades donde más se concentra el delito, o en Medellín, etcétera, ¿cierto? Pero ¿cómo lo vemos en proporción a la población? Obviamente en Bogotá, porque hay más personas, van a haber más casos, pero con respecto a la población, ¿qué zonas del país tienen más riesgo? ¿Sí? ¿Dónde se presentan más números de casos por cierta población de menores de edad en cada departamento? Entonces acá ustedes podrían llegar y visibilizar. Entonces, digamos, en Cundinamarca la tasa es de 17,44 por cada 100.000 menores de edad. En Antioquia de 27,40, en Chocó de 3,9. Entonces acá empezamos a ver qué zonas del país tienen mayor riesgo. Por ejemplo, Guaviare, que tiene una población mucho menor que la de Cundinamarca, pero aún así tiene una tasa de ESCNA bastante elevada, ¿cierto? Porque para la pequeña cantidad de población que tienen demasiados casos relacionados pues a los delitos de explotación sexual comercial en niños, niñas y adolescentes. También, digamos, tenemos la desagregación por género de las víctimas, edad de las víctimas y también por los tipos de delito. Aquí lo que nos mostraba Milena, ¿cierto? Y es la preponderancia del delito mal llamado pornografía con menor de 18 años, pero pues lastimosamente así es como se encuentra nombrada en la ley. Y acá entonces encontramos la proporción de participación de cada uno de los delitos de la ESCNA en el gran total. Entonces, pues es un trabajo que hemos realizado durante 2 años. Para nosotros es muy importante, digamos, poner ese granito de arena. Valientes trabaja en 3 componentes, que es la investigación, la prevención y la atención. Este hace parte del componente de investigación porque creemos que cuando desarrollamos los datos, cuando tenemos la información, sabemos qué priorizar, sabemos qué decisiones hay que tomar en adelante, etcétera, etcétera. Entonces, pues la idea es que esto se constituya en una herramienta para nuestras diferentes organizaciones e incluso para los tomadores de decisiones, ¿no? Que es muy importante cuando nos enfrentamos a este delito. Básicamente es eso, pues una última aclaración es que las cifras pueden variar de acuerdo a la entidad donde las consigamos y por eso es muy importante que sigamos haciendo estos esfuerzos de investigación, de recopilación de información para tratar de unificar las cifras, sobre todo ocuparnos del tema del subconteo, que es una realidad que todos conocemos, y pues poco a poco ir contribuyendo a una mayor generación de conocimiento sobre el delito para poder enfrentarlo de manera apropiada. Entonces, pues muchas gracias, esperamos que les sea de ayuda y ahorita les vamos a compartir tanto el link como un QR para que puedan acceder en cualquier momento al visor. Perfecto, Mafe, muchísimas gracias. Y bueno, mientras Mafe me va compartiendo la imagen, ahora sí vamos a pasar a la sección de las preguntas.